Buenos días, muchas gracias por la invitación al Vicerrectorado de Investigación. Nosotros hemos traído una presentación aquí para hablar un poco más de las perspectivas que hay respecto de las ciencias agrícolas, ¿no? Quería contarles un poco, bueno, la FAO, ustedes saben, es una organización de Naciones Unidas que está orientada a trabajar para lograr lo que llamamos la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria, que es una situación en la que todas las personas en todo momento pueden acceder a alimentos sanos, inocuos, nutritivos, ¿no? Que es, digamos, el objetivo de mucho de lo que hacemos en las ciencias agrarias. Y yo quería contarles un poco cómo está el contexto de la seguridad alimentaria a nivel del país. Entonces, las Naciones Unidas publican anualmente un informe que se llama el Estado de la Inseguridad Alimentaria, que le conocemos más como el SOFI, en donde nos dice pues cómo está cada país, ¿no? Y lo mide a través de unas encuestas en la población. Y vemos aquí el mapa, ¿no? De cómo está la situación y vemos pues que lamentablemente el Perú no está en una muy buena situación, ¿no? El 50.5% de la población está en inseguridad alimentaria. De este 50%, más o menos 20% pasa hambre. Estamos hablando de uno de cada 5 personas, de uno de cada 5 peruanos, y la mitad, digamos, está en situación de inseguridad alimentaria, que quiere decir que o pasa hambre o no se alimenta bien, ¿no? Y entonces nos preguntamos cómo un país tan rico en recursos naturales, un país tan rico en biodiversidad, ¿no? Nosotros siempre estamos muy orgullosos de la gran biodiversidad que tenemos en papas, en maíces, ¿no? En hortalizas, en menestras, con una agricultura familiar muy rica, muy ancestral y una agroindustria además creciente. Estamos en una situación alimentaria ¿no? que se condice con esto, ¿no? ¿Por qué la mitad de la población peruana no está comiendo bien? Entonces tenemos que, esto era una primera reflexión que quería dejarles a ustedes, ¿no? Como ingenieros agrarios en general, de cómo podemos aportar desde lo que estamos haciendo a través de repente del trabajo en alguna empresa, del trabajo en el sector público o del trabajo que estén haciendo en la investigación, desde cada uno de los sectores, ¿no? Desde la sociedad civil, la academia, es muy importante, ¿no? Yo felicito todas estas investigaciones que hoy día nos han presentado muy interesantes, porque no es fácil hacer investigación en el Perú, ¿no? Y me parece muy importante este esfuerzo y la iniciativa que están tomando los estudiantes de hacer investigación, ¿no? Que no necesariamente es tan fácil, y el liderazgo que veo que en estos grupos se ha dado. Entonces, ¿cómo podemos aportar a resolver estos problemas, ¿no? Tenemos problemas de subalimentación, tenemos problemas de anemia en niños, ¿no? Estamos hablando de que en niños menores de 3 años, de 0 a 3 años, la anemia en el Perú está en 40%. La anemia es una enfermedad que se produce por la baja del nivel de hierro en la sangre, ¿no? El nivel de hemoglobina. Y esto hace que en el desarrollo de las personas el sistema nervioso no se termine de desarrollar como, digamos, normalmente debería desarrollarse. Si en un niño de 0 a 3 años, que es una etapa de crecimiento y desarrollo, se da una situación de anemia, los niños van a tener un problema de desarrollo. No significa que estén discapacitados, no significa que no tengan las capacidades, pero les va a costar mucho más lograr y aprovechar las oportunidades que el entorno les está dando, ¿no? Les cuesta un poco más aprender a leer, les cuesta un poco más aprender las matemáticas, hacer procesos más complejos, y cuando sean jóvenes y adultos les cuesta un poquito más desarrollar negocios, desarrollar emprendimientos, ¿no? Entonces muchas veces decimos, ¿no? En el país hacemos mucha investigación, hacemos mucha asistencia técnica, pero no cambia nada, ¿no? Tenemos muchísimos años haciendo programas de extensión, de capacitación, pero no cambia la situación, ¿no? Entonces ustedes, como seguramente cuando salgan al campo les va a tocar ¿no? trabajar con comunidades, trabajar con personas del campo, y tenemos que comenzar a entender que tenemos que
resolver algunos problemas antes, ¿no? Para poder lograr estos objetivos que queremos en el desarrollo agrario, en el desarrollo de las actividades económicas que queremos lograr, ¿no? Y entonces el aporte que hace las ciencias agrarias a resolver estos problemas de alimentación son muy importantes. Y cómo desde las facultades en las que estamos podemos aportar a esto, ¿no? ¿Cómo podemos aportar? Una medida es que, pues, normalmente los alimentos más saludables, los alimentos más ricos, normalmente son más caros, ¿no? Eso creo que todos lo experimentamos, ¿no? Cuando queremos comprar una carne de pollo, ¿no? O una carne de res, o más allá un lomo, sabemos que la diferencia de precios es bastante fuerte, ¿no? Si queremos desarrollar una actividad ganadera con ganado mejorado, vamos a tener una mejor carne probablemente, pero el costo de esa carne va a ser mayor. Pero otra vez volvemos, ¿no? ¿Quiénes van a comer esa carne? ¿No? En una situación en la que el 29% de la población está en situación de pobreza, ¿cómo hacemos para que estas personas puedan acceder a estos productos? En el Perú se estima que más o menos el costo de una alimentación saludable está en $3.33, ¿no? Que es más o menos 14 soles por persona por día. Entonces, si evaluamos cuánto es el ingreso de las personas, casi de un tercio de las personas, no alcanza para abastecer, para poder adquirir una alimentación saludable, ¿no? Entonces, por eso es que nuestras dietas muchas veces son muy calóricas, ¿no? Tenemos arroz con papa y un pedacito de carne, ¿no? Y a veces, ¿no? Nuestros platos normalmente son bastante abundantes, pero están abundantes en carbohidratos, ¿no? Y entonces los huevos, la carne, la leche desaparece de nuestra dieta, ¿no? Y a veces la industria nos comienza a proponer algunos productos que no necesariamente son tan saludables, pero que buscan reducir el precio, ¿no? Y eso genera también otro problema, que es el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Por ejemplo, toda la industria de embutidos, ¿no? Ustedes no sé si conocen cómo se preparan los embutidos, pero muchos de los embutidos tienen solamente un pequeño porcentaje de carne, ¿no? Estamos hablando de 30, con suerte 50% de carne, lo demás es soya o algunos otros aditivos como grasas o cartílagos y tal, ¿no? Entonces las personas de menos recursos, ¿qué van a hacer? Van a comprar una carne de res o van a comprar un hot dog. Probablemente van a comprar el hot dog, ¿no? Pensando, imaginando que eso es carne, ¿no? Entonces ahí está la responsabilidad que tenemos nosotros como ingenieros agrarios para decirles, o decirles que eso no es carne, ¿no? Y que tiene otros componentes, o producir un hot dog de mayor calidad, ¿no? A un menor precio. En eso está el reto, ¿no? ¿Cómo hacemos que todo el sistema de producción de alimentos y abastecimiento sea eficiente? Para que esto ¿no? De recursos naturales que tenemos, pueda lograr solucionar algunos problemas públicos, pero también generar desarrollo, ¿no? Es, digamos, más allá digamos, de las carreras que estudiamos y que a veces estamos pensando, pues, entrar de repente en alguna empresa o en alguna institución, ¿no? Y por ahí generar algún ingreso para nosotros, para nuestra familia. También como ingenieros agrarios tenemos la responsabilidad de aportar a esto. Y eso es muy importante, porque además les genera muchas oportunidades a ustedes, ¿no? Además, nuestro sistema agroalimentario está en un mundo de riesgos, ¿no? Ustedes saben todos los retos que tenemos cuando hubo la guerra ¿no? Y bueno, que hasta ahora continúa de Ucrania con Rusia, todos los problemas que hubieron con los fertilizantes, ¿no? Las crisis de combustibles que hay, ¿no? La migración, ¿no? Entonces, una serie de situaciones que se van dando que van a generar que esto se vaya complicando, ¿no? Entonces, para abordar todos estos problemas, un elemento que me gustaría que ustedes lo analicen es el enfoque de sistema alimentario, ¿no? Ese es un enfoque que se ha propuesto en Naciones Unidas como una nueva mirada de
cómo abordar este problema, ¿no? Donde está el sector privado produciendo alimentos, pero también está el gobierno poniendo normas, están los proveedores de insumos, están los pequeños agricultores, ¿no? Que también son sector privado, pero más pequeño. Una serie de actores, está la academia, ¿no? Está la cooperación internacional, las ONGs que también están haciendo muchas cosas, ¿no? Pero todas estas personas están decidiendo cómo comemos, ¿no? Entonces ustedes saben de dónde vienen las cebollas a Lima, ¿no? Las cebollas vienen de Arequipa, ¿no? La mayoría de cebollas viene de Arequipa, ¿no? El pescado viene del norte, ¿no? La mayoría del pescado viene congelado del norte. Los limones vienen de Piura, de Tambo Grande. El maíz viene de Huancayo. Si queremos preparar un ceviche, entonces hay alguien en Arequipa, en Huancayo, en Tambo Grande y en Piura que está tomando las decisiones de qué cosa tiene ese ceviche, ¿no? Si nosotros al maíz que estamos sembrando le metemos alta cantidad de pesticidas, ¿no? Probablemente nosotros estemos comiendo eso, ¿no? O al revés, si este productor más bien está produciendo maíz más bien agroecológico, ¿no? Con cuidado del ambiente, nosotros estamos también consumiendo un alimento sano. Igualmente si tomamos un café, ¿no? Mucho de nuestro café viene de nuestra Amazonía, ¿no? De nuestros valles de selva alta, pero también mucho del café está generando deforestación. Si nosotros cuando compramos el café no pensamos si está produciendo o no deforestación, porque normalmente compramos y decidimos por precio, ¿no? O sea, cuál es el más baratito, el más o menos bueno, y compro, ¿no? Pero si nosotros no sabemos si ese café está deforestando, nosotros podríamos ser parte del problema, ¿no? Y todo esto este sistema está funcionando de esa manera, ¿no? Todos estos actores están tomando decisiones y las decisiones que toman algunos impactan en otros, ¿no? El consumidor cuando decide qué compra, pero también el productor cuando decide cómo siembra y cómo cuida sus plantas, ¿no? Entonces es importante entender esto porque nos genera una visión mucho más amplia de lo que nosotros podemos hacer para que este sistema sea eficiente, ¿no? ¿Cómo medimos este sistema? Como les decía, básicamente nuestro sistema está mal si es que tenemos problemas de malnutrición, ¿no? Anemia, sobrepeso, obesidad. ¿Cómo vemos la eficiencia de este sistema? Si vemos pérdidas y desperdicios de alimentos, por ejemplo. Ustedes van al mercado mayorista y casi ya nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Encontrar naranjas tiradas por el piso rodando, ¿no? O encontrar en los tachos llenos, ¿no? De frutas, de verduras llenas, o sea, tachos llenos de productos. Y si ustedes ven bien, muchos de estos productos están completos, ¿no? Pero claro, ya están soleados, están golpeados, de repente, ¿no? Tuvieron alguna contaminación. Si ustedes pasan por EMSA, van a encontrar sacos de ají amarillo, ¿no? Zapallos tirados en varios sitios, ¿no? Pero eso todavía listo para irse a la basura, ¿no? Y lo más penoso es ver gente que está en esa basura recuperando esos alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro sistema no está siendo eficiente. ¿Cómo transportamos estos alimentos, ¿no? Muchos de los alimentos que transportamos los transportamos a granel, ¿no? Hablamos mucho de los intermediarios, por ejemplo, ¿no? Los intermediarios, ¿no? Que deberían dejar de existir, ¿no? Los intermediarios son importantes porque ellos son los que transportan los alimentos, pero nuestros intermediarios no los conocemos, ¿no? No sabemos dónde están, si son formales, no son formales, nuestros transportistas. Entonces, generar formalización, modernización de nuestras cadenas de suministro es clave, ¿no? O sea, pensar que tenemos que comenzar a modernizarnos, generando eficiencia para que podamos ofrecer mejores productos, pero a precios que puedan ser asequibles a la población, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este enfoque de sistemas alimentarios, ya no hablamos de lo que es la cadena de suministro solamente, que es lo que normalmente conocemos, ¿no? La cadena logística, cadena de valor, etcétera, que es producción, almacenamiento, elaboración, venta, ¿no? Sino que también tenemos que ver otro elemento que se llama el entorno, la calidad e inocuidad de los alimentos, la promoción, publicidad y la información de los alimentos que tenemos, cómo logramos el acceso para las personas, acceso económico, pero también acceso físico, ¿no? Entonces, digamos, hay una doble responsabilidad, ¿no? Lograr que nuestra cadena logística sea eficiente, pero también que nuestro entorno sea eficiente. Por eso que ahora hay muchos emprendimientos que están pensando, por ejemplo, en huevos de gallinas felices, ¿no? Porque están pensando en el entorno, están pensando cómo hacer que el consumidor
pueda tener un huevo de mayor calidad, pero también respetuoso del bienestar animal, ¿no? Y del ambiente. Pero claro, no necesariamente ese huevo es tan barato, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese huevo, digamos, tenga un precio más adecuado para que permita ayudar a las personas, ¿no? Y un elemento central también es las decisiones que toma el consumidor, básicamente en base a normas sociales tradicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo está funcionando esto del comportamiento del consumidor? Eso es importante también entenderlo, ¿no? El consumidor ahora cada vez es más urbano, la ciudad te absorbe, la ciudad te hace cambiar hábitos, ¿no? Muchos de nosotros hemos vivido de repente en algunos pueblos, y cuando éramos niños teníamos más cerca un árbol de frutas, o en la casa siempre teníamos una canastita con frutas, ¿no? Ahora en la ciudad, ¿no? Vivimos en departamentos, la canastita de fruta que estaba en nuestra mesa desapareció. Cuando era nuestro cumpleaños, nuestra mamá nos decía, oh, hijito, ¿qué te preparo, no? Tu comida preferida. Ahora no, vamos a comprar pizza, ¿no? Y si te ofrece su comida, dice, bueno, no, mejor no, mamá, mis amigos comen pizza, ¿no? Es más moderno, pues, ¿no? Es la publicidad nos dice, ¿no? Que eso es más divertido, ¿no? Es muestra ¿no? de prosperidad. Pero claro, la diferencia mucha de esta comida es nociva para la salud, ¿no? O sea, no está mala, pero digamos tampoco debería ser, ¿no? Y a nuestros hijos muchas veces los premiamos con eso, ¿no? Saca una buena nota, ya vamos, te voy a llevar a comer tu pollito, ¿no? O tu hamburguesa, y así, ¿no? Entonces, por eso todo eso está cambiando. Eso se ha dado, las ciudades nos han planteado eso, ¿no? Ustedes van al centro comercial, después de hacer compras, llega un embudo de azúcar, ¿no? Donde están los chicles, los caramelos, todo antes de la caja, ¿no? Y siempre ahí te da ganas de coger algo, ¿no? Igual en las bodegas, si se dan cuenta, todo lo que está abajo del 1,20 m son chocolates, galletas. ¿Por qué? Porque los niños llegan y están ahí, ¿no? Arriba están los detergentes y tal, ¿no? Porque todo eso es marketing, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que ser conscientes de eso y ver cómo ofrecemos otras alternativas, ¿no? Desde lo que estamos haciendo, desde las ingenierías alimentarias, desde la zootecnia, desde la agronomía, incluso, ¿no? De todas las actividades que estamos haciendo, ¿no? Podemos hacer eso. Entonces, bueno, tenemos desafíos globales. Uno de los elementos es la desigualdad. Este problema del acceso a alimentos es un problema de desigualdad, ¿no? En el Perú tenemos un crecimiento económico muy importante, pero también tenemos una situación de pobreza muy importante. O sea, hay una gran desigualdad que tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de eso. El tema ambiental, cada vez más recurrente, ¿no? El cambio climático está haciendo cada vez más fuerte, los problemas de salud y tendencias emergentes que son, digamos, todo este tema tecnológico, ¿no? Cada vez la digitalización es más fuerte y buscar este foco en sistemas alimentarios integrados. Naciones Unidas, para el logro de los ODS, ha planteado 6 transiciones. Una de estas transiciones es la transición hacia sistemas alimentarios eficientes, porque hay una gran preocupación de cómo vamos a alimentar a la gran población, ¿no? Que está creciendo, pero que además está urbanizando. Cada vez tenemos menos gente en el campo y la gente que se está quedando en el campo es cada vez mayor, ¿no? Ahora casi como el 70% de las personas que están en campo están sobre los 40 años, ¿no? Y me parece que como 50% son mayores de 60. Entonces los jóvenes se están escapando del campo porque no les dan oportunidades de desarrollo, ¿no? A pesar de que muchas veces los jóvenes tienen mucha propensión a disfrutar de la naturaleza y tal, pero si no generas oportunidades, no se genera esa migración, ¿no? Ahora, nosotros desde FAO proponemos 4 grandes líneas, digamos, de trabajo. La mejor producción, para que sea eficiente, inclusiva, sostenible, poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria, la gestión sostenible de los recursos naturales y adaptación al cambio climático y la reducción de las desigualdades, pobreza y promoción de la resiliencia, ¿no? Digamos que son como 4 componentes para abordar esta problemática que tiene una serie de elementos, pero donde además de
muchas de estas cosas que seguramente ustedes ya conocen, se han generado también temas transversales, ¿no? Donde el tema de la innovación, la tecnología, son muy importantes, pero también algunos otros elementos como la gobernanza, la institucionalidad, ¿no? Y temas transversales como género, juventud e inclusión, ¿no? Entonces tenemos que buscar cómo en lo que hacemos tenemos que conectarnos, ¿no? Muchas veces cuando pensamos hacer algo en una ONG o en una universidad, ¿no? Estas investigaciones que ustedes están haciendo, muchas veces nos olvidamos de conectarlo con el gobierno. Muchas veces nos olvidamos de conectarlo con la municipalidad, ¿no? Porque claro, dicen, no, pero la municipalidad es complicada, no, mira, este alcalde no me cae, no, en el ministerio son cerrados, ¿no? Pero mucho de lo que hacemos buscamos que termine en política pública. Si no nos conectamos con el gobierno, nunca ellos van a tomar conocimiento de lo que hacemos. Muchas de las investigaciones que ustedes hacen, que hace la academia, puede aportar a tomar esas decisiones. Llega un director agrícola al ministerio y a veces está pensando cómo resolver el problema, ¿no? De repente del estrés hídrico en Ica, ¿no? Pero seguramente acá en la universidad han hecho mucha investigación sobre este tema, pero no tenemos esa oportunidad de que los investigadores que están aquí se conversen con estos directores, ¿no? Entonces, si nosotros como academia no hacemos ese esfuerzo de conectarnos con el que está tomando decisiones de política pública, lo que hacemos en investigación muchas veces se queda a la mitad, ¿no? Puede aportar a alguna parte del desarrollo tecnológico y tal, de repente de alguna empresa, alguna iniciativa, pero no resuelve un problema público, ¿no? Y eso es muy importante porque lo que investigamos también aporta a los problemas públicos, ¿no? Que no son problemas del gobierno, sino problemas de nosotros, ¿no? En Ica, por ejemplo, hay ahorita una preocupación por el estrés hídrico, ¿no? En Ica hay una gran agroindustria floreciente, arándanos, uvas, ¿no? Que está creciendo, pero hay una alerta sobre la disminución de la reserva de agua subterránea. Pero no tenemos datos, no sabemos muy bien cómo es. Hay algunas investigaciones, pero que están cuestionadas porque dice la data no es suficiente, no está adecuada, ¿no? Entonces, todos estos temas tenemos que comenzar a pensar. Y acá quería, ya para ir terminando, solamente hacer algunas recomendaciones, si me lo permiten, ¿no? Sobre dónde podemos apuntar desde las carreras que estamos estudiando, ¿no? En mejor producción, definitivamente la promoción de tecnologías innovadoras, la digitalización, la innovación, prácticas, ¿no? Entonces ahí necesitamos, bueno, los ingenieros agrarios en general, ¿no? Que tenemos aquí, pero con mucha innovación orientado a lo digital, a la tecnología, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a pensar en esto. En temas de nutrición, también aportar desde las ingenierías y desde la nutrición a resolver que este sistema sea más eficiente, ¿no? Y tener esa conciencia de poder aportar y aprovechar también esas oportunidades que el mercado genera. Pero también hay un componente importante donde además de la responsabilidad y oportunidades, que es el enfoque en políticas públicas, como les decía, ¿no? Trabajar con el gobierno. En temas ambientales, esto es muy abundante, ¿no? Cada vez aquí hay muchísimo que hacer. Entonces, los especialistas en ingeniería ambiental, pero en general todos los ingenieros agrarios, tienen mucho que aportar, ¿no? En discusiones sobre biodiversidad, servicios ecosistémicos, adaptación al cambio climático, financiamiento ambiental, ¿no? Se necesita mucha información. Ahora, por ejemplo, la ganadería está cuestionada porque es uno de los drivers, ¿no? De la generación de gases de efecto invernadero. Igual, eso está en discusión, ¿no? Algunos dicen que no tanto, depende del sistema productivo. Si hablamos de un sistema extensivo, más bien es un captador de carbono, ¿no? Y hay algunas metodologías que ya se están validando para medición, ¿no? Del balance de carbono que generan estas ganaderías. Ya hay desarrollado tecnologías, ¿no? Entonces, podemos comenzar a entrar a aprender eso para medir cómo está nuestra ganadería, probablemente de selva o de sierra, que es más extensiva, ¿no?
incluso la de costa, ¿no? Porque, bueno, ahí tenemos un problema de emisión más fuerte, porque ahí, digamos, más estabulado y no tenemos pasturas que hagan un balance de carbono, ¿no? Pero todo eso está cuestionado ahora, ¿no? Entonces los mercados cada vez nos están diciendo que no quieren carne que esté afectando el ambiente. Hace poco ha habido un evento grande en Uruguay, justamente porque los uruguayos están muy preocupados. Ellos producen, ustedes saben, son grandes productores de carne, leche, ¿no? Hay grandes extensiones, igual que los argentinos, pero el mercado ya los ha comenzado a castigar porque ha dicho, bueno, la ganadería contamina, ¿no? Y eso comienza a afectar sus mercados. Y han hecho un evento muy grande para discutir sobre este tema, ¿no? Pero no solamente se han quedado en eso, sino que están tratando de cambiar su sistema productivo, instalando pequeños bosques, tratando de medir el carbono que están capturando a través de los pastos, mejorar la genética del ganado, cambiar la alimentación para que la emisión de gases sea menor, ¿no? Entonces, si antes producían con una vaca en pastoreo, no sé, 10 litros de leche, ¿no? Ahora están con la genética tratando de incrementar esa productividad para que con menos vacas se produzca la mayor cantidad de leche, ¿no? Y reduces la emisión, porque la emisión es por unidad de ganado, ¿no? Es una serie de prácticas, pero que necesitan información, necesitan medirse para que podamos sustentar que nuestra ganadería sí es sostenible, ¿no? O sea, el mundo necesita comer, el mundo necesita carne, necesita leche, pero la producción de leche y carne contamina. Bueno, ok, ¿cómo hacemos para que ese balance, ¿no?, se resuelva? ¿Cómo hacemos? Y ahí es donde ustedes tienen mucho que decir, ¿no? Entonces, pensar en esto, la bioeconomía, que también es un campo importante, ¿no? ¿Cómo hacemos que todo esto que estamos haciendo también entre a circuitos de comercio? El Perú es rico en biodiversidad, ¿no? Entonces, investigar estos nuevos productos para lograr meterlos en los mercados. Y en temas de inclusión, es muy importante también que ustedes comiencen a trabajar, como bien decían al principio de la reunión, temas de género, por ejemplo, ¿no? Muchos de en el campo en el que trabajamos, muchos de ustedes seguramente van a ser capacitadores, asesores, ¿no?, de muchos productores, pero tienen que saber que muchos de los productores son mujeres, ¿no? Según las cifras de la encuesta nacional agropecuaria, el 30% de la agricultura familiar son mujeres, ¿no? Pero muchas veces no es así, porque cuando encuestan al jefe de familia, ¿no? Y a veces se presenta el hombre. Pero la que está dedicada a la ganadería, la que está criando al animal, la que ordeña, es la mujer. El que sale a la ciudad, el que da la cara es el hombre, ¿no? Pero cuando tú hablas con el hombre y le preguntas, ¿cuántas vacas tiene? Y hasta cómo se llaman, a veces no saben, ¿no? Entonces dice, espera un ratito, voy a llamar a mi esposa que ella sabe, ¿no? Y ella es la que maneja, entonces, y cuando hacemos capacitaciones, vemos la capacitación y si vemos casi todos hombres, pero cuando la que está encargada de la crianza del ganado es la mujer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque la capacitación queremos que pues logre resultados, ¿no? Pero si no nos damos cuenta de esto, nuestra capacitación sigue yéndose pues en saco vacío, ¿no? Igual los temas de jóvenes, ¿no? Como les decía, tratar de buscar oportunidades para los jóvenes. Entonces, promotores en desarrollo, diseño de políticas, gestión. Un tema muy importante también es la gestión de la resiliencia y emergencias, ¿no? Desde las ciencias agrarias tenemos mucho que aportar en cómo generar resiliencia en estos sistemas agrarios, ¿no? ¿Cómo hacemos que estos sistemas, a pesar de los choques del cambio climático, respondan y se recuperen, ¿no? Y también en emergencias, ¿no? Cuando hay un problema climático, alguna afectación, podamos también atenderlo, ¿no? Y entonces, ahí, por ejemplo, hay muchos, creo que no hay muchos expertos de las ciencias agrarias que estén trabajando en estos temas, por ejemplo, ¿no? O sea, pero es un campo que es muy, muy importante y cada vez más recurrente, ¿no? Pero bueno, otro tema es la creciente demanda de perfiles multidisciplinarios, ¿no? Hay que tener habilidades tecnológicas, conocimientos de sostenibilidad, algunos pueden ser más especializados, pero mínimamente deberíamos tener estos conocimientos y capacidades interdisciplinarias, ¿no? Entonces ahora cada vez, si bien es cierto la especialización es muy buena, pero también tenemos que ser muy abiertos y flexibles porque el entorno es muy cambiante, ¿no? Entonces
Tenemos que estar adaptándonos con profesionales para poder abordar diferentes temas, pero también incluir otras disciplinas con las que tenemos que conversar, ¿no? Si vamos a abordar, por ejemplo, un proyecto de desarrollo de capacidades en comunidades, tenemos que ir con un sociólogo, antropólogo, que nos ayude a entender, ¿no? Porque no es solamente llegar y nosotros exponer y con todo lo que hemos aprendido en la universidad, ¿no? Porque también tenemos que entender cómo piensa, qué necesidades tienen estas personas. Muchas veces vamos nosotros, les hablamos en castellano, a comunidades amazónicas, ¿no? Y ellos muchas veces no nos entienden, encima les hablamos en lenguaje técnico, ¿no? Entonces, bueno, van a la capacitación porque se regalan sanguchitos, pero después no logramos nada, ¿no? Y entonces nosotros también tenemos que entender eso. Si son mujeres, por ejemplo, es mejor que la facilitadora sea una mujer. Si vamos a hablar ¿no? Con comunidades amazónicas, quizás es mejor que el capacitador sepa el idioma, ¿no? Entonces, apoyarnos de algún líder de la comunidad para que el líder nos ayude a exponer los mensajes que queremos dar. Eso funciona mucho, ¿no? Entonces hay varias metodologías ahí en las que tenemos que comenzar a trabajar, pero ¿no? No olvidándonos de estos temas de la inclusión, ¿no? Bueno, muchas gracias.